Buenas, mi nombre es Benjamín Santiago y vengo a presentar la siguiente comunicación que se titula La poesía para concienciar sobre el colectivo trans, una propuesta didáctica. A continuación les enseño el índice de mi presentación, en la que primero hablaré de aspectos básicos de la iniciativa, luego pasaré a exponer un breve marco teórico sobre creación literaria y también sobre poesía y visibilidad trans. A continuación expondré la metodología haciendo una descripción de la propuesta didáctica, ya que esto consiste en una propuesta. Después pasaré a los resultados, donde expondré los principales resultados que se esperan de la actuación. Y finalmente pues daré unas conclusiones y una discusión en la que pues entre otros se abordarán posibles variaciones de la propuesta formativa. Bueno, comenzando con la introducción, es importante tener en cuenta que la poesía puede ser un vehículo idóneo para visibilizar la desigualdad de género, desafiar patrones culturales hegemónicos y también para reflexionar sobre el lugar social que ocupan las disidencias. Por tanto, se trata de una estrategia que nos puede ser de mucha utilidad dentro del aula. También presento una cita de Medina Puerta, que dice que el discurso literario puede subvertir el régimen epistemológico, en este caso el modelo heterosexual normativo imperante, a partir de la enunciación de identidades culturalmente censuradas. Es decir, en la literatura caben ciertas identidades que normalmente no tienen cabida en la sociedad, no porque no existan, sino porque no se les da esa visibilidad. Y la literatura históricamente ha sido el espacio donde sí que aquello que se salía de la norma tenía un sitio donde ser visible y ser compartido. Además, es importante tener en cuenta que en el aula se dan determinadas desigualdades sociales que es necesario combatir desde edades muy tempranas y a través, sobre todo, de estrategias docentes en las que se prevenga la discriminación, en este caso la discriminación transfóbica y LGTBI-fóbica. Pasando al marco teórico de la creación literaria en el aula, la competencia comunicativa es un eje central dentro del currículo de la asignatura de lengua castellana y literatura, que es donde se insertará esta actuación. Y en el aula de secundaria, pues es cierto que se trabaja tanto la lectura como la escritura, y que esta última es mucho más compleja, especialmente si la vinculamos al ámbito creativo, ya que la noción habitual de trabajo de escritura ha solido ser redacciones y textos mucho más, quizás de un ámbito formal o educativo, pero sobre todo donde la creatividad muchas veces es más compleja de trabajar. Por otro lado, el profesorado pues debe buscar estrategias que fomenten la motivación del alumnado e intentar pues ligar esos intereses que tiene el alumnado con la actividad que se está buscando hacer, como dicen López Valero, en Cabo Fernández y Jerez Martínez. También es importante destacar las propuestas de autores como Martínez y Santos, que incluyen pues la creación de poemas a través de textos preexistentes. Por otro lado, respecto a la literatura como forma de luchar contra la discriminación, al final es un espacio donde se observan representaciones de discriminación, de silencio, de diferentes tipos de violencia. Al final, en cualquier tipo de género literario se puede observar todo esto. Y en muchos casos también se observa una poesía en la que voces que han sido históricamente silenciadas, como sería en el caso de la poesía queer, se alzan y visibilizan pues una serie de situaciones, como expone Llorente, que por otros medios pues se mantienen desconocidas. Y es cierto que ese lenguaje poético resulta de mucha utilidad para exponer todo este tipo de situaciones, muchas veces de forma sutil y otras veces pues de forma explícita. Por otro lado, algunas de las actividades que han demostrado ser útiles para luchar contra la discriminación es la generación de espacios de debate y empoderar al alumnado dentro del aula. Es decir, no solo hay que exponerle textos, sino que también es importante que se cree el debate, se cree el diálogo. Bueno, pasando a la metodología, consiste en una acción formativa que está diseñada para realizarse en institutos, dirigida hacia alumnado principalmente de tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria, aunque se puede en cierto momento pues reformular para otros cursos. El número de los alumnos al que se dirigirá la sesión no debería ser superior a 30 para poder asegurar que la actividad discurra en condiciones óptimas. Es cierto que en el aula no siempre
Se puede trabajar en base al número de alumnos planteados, pero si es posible sería lo ideal, es decir, que tampoco, teniendo en cuenta la configuración habitual de las aulas, más de una clase por sesión no sería adecuado. Por otro lado, pues cada sesión se divide en 4 secciones diferenciadas. Tenemos un recital poético, una puesta en común de experiencias, creación literaria y lectura de los resultados. En el caso de esta acción formativa concreta, se realiza en base al poemario Nombre Muerto, publicado por la editorial Letra Versal en 2024, pero es cierto que este tipo de actividad se puede reformular en base a otras obras literarias. Por otro lado, los objetivos de la actividad son los siguientes, que son concienciar al alumnado sobre las realidades trans a través de la poesía, empoderar al alumnado para que puedan por sí mismos y mismas detectar situaciones de violencia hacia este colectivo, y por otro, generar empatía hacia las personas trans por medio de la lectura y la escritura. Es por esto que se ha realizado la selección del poemario Nombre Muerto, ya que es un poemario breve, y aún así del que se hace una selección pues de en torno a 10 minutos de lectura, no más, y que utiliza un lenguaje poético simple, por lo cual no tenemos ese hándicap de que tengan que comprender pues figuras literarias complejas, sino que son textos que se comprenden fácilmente. Aquí hay un par de ejemplos, como pueden observar, de poemas de los que se han seleccionado. Por supuesto son más, pero pues he querido dejar aquí un par para que se pueda imaginar más o menos el tipo de textos que se utilizarían, ¿no? El poemario en concreto tiene como 2 partes, una que aborda la infancia y otra que aborda la adolescencia. Entonces, pues aquí he puesto un ejemplo de cada una de esas 2 partes, en las cuales pues se observa que son textos que buscan generar empatía pues hacia la persona que los está leyendo o escuchando en este caso. Por otro lado, aquí hay una tabla en la que sí se describe cada una de las partes que tiene la actividad, ¿no? Tenemos el recital poético, donde el docente realiza un breve recital de poemas del libro, pidiendo previamente al alumnado, y esta parte es muy importante, que anoten en unas tarjetas que se le proveerán aquellas frases que le hayan llamado la atención o le hayan impactado. Esto, además de para poder generar reflexiones, es de gran utilidad, ya que escuchar textos poéticos pues puede ser una actividad que a priori al alumnado no les resulte llamativa, ¿no? Pero si les pedimos que realicen una tarea mientras lo están escuchando, les estamos obligando a prestar atención en un tiempo breve, ya que como pueden ver son 10 minutos. Después de esto tenemos la puesta en común, el alumnado por orden y de forma voluntaria, es decir, pues quienes lo quieran, al final, una vez alguien rompa el hielo, pues se irán sucediendo las intervenciones. El alumnado pues compartirá en voz alta aquellas frases que ha seleccionado, ¿no? Y explicando por qué las han escogido. También con 10 minutos de duración. Luego tenemos el eje central de todo esto, que es la creación literaria. El docente reparte al alumnado un listado con todos los poemas que se han recitado, ¿no? Y la clase se divide en grupos de máximo 3 personas. Es muy importante que no sean más de 3, ya que, salvo que no haya más remedio, ya que es necesario que todos participen. Y cada grupo creará uno o varios poemas utilizando los versos que el docente les reparte. Es decir, utilizarán una técnica que se llama cadáver exquisito, en la cual se van seleccionando versos de distintos poemas para crear un poema nuevo. De todas formas, se le explica que si alguien quiere escribir versos originales, pues por supuesto tiene toda la libertad de hacerlo, ¿no? Pero teniendo la premisa de coger versos, es una forma de guiarles hacia una creación literaria que es más sencilla que tener que escribir desde cero. Y también se les explica al final que no es copiar un poema completo, sino coger mezclas de versos para crear poemas originales a partir de ellos, ¿no? Y por otro lado tenemos la lectura de resultados. Los diferentes grupos leerán en voz alta sus resultados, y si lo desean pues también compartirán cómo han vivido la experiencia de crear sus propios poemas. Esto sería cómo se realiza la actividad. Es importante tener en cuenta que en la puesta en común pues surgirán los debates, aunque se haya puesto que 10 minutos, minuto arriba, minuto abajo, ya que aquí es donde surgen también un poco pues las dudas que les puedan surgir de los poemas, de aquello que no hayan entendido. Entonces al final se va a estar hablando todo el tiempo de las realidades trans de una forma y otra, incluso van a poder escribir sobre estas realidades a partir de los poemas, ya que
teniendo el contenido que tienen los poemas, generalmente irán en esa dirección, pero con una actividad que al final pues tiene un carácter literario, por lo cual estamos reforzando tanto el currículo de educación de lengua castellana y literatura, pero también pues otro tipo de competencias más de un ámbito social, ¿no? Respecto a los resultados esperados es que, por un lado, que el alumnado participe en las dinámicas. Se trata de actividades que se realizan fuera del aula, en una biblioteca, por ejemplo, que ya que es una materia que no se suele hablar mucho en el aula, genera interés y curiosidad, y donde también pues tenemos reflexión tanto oral como escrita a través de la creación literaria, que les va a poder permitir también incluso explorar sus propias experiencias, ¿no? Se espera que cada grupo pues realice por lo menos un poema breve, que después realice una lectura de lo que hayan creado, y que a partir de todo esto se crea conciencia sobre las realidades trans en el aula. Pasando a la discusión y conclusiones, al final el uso de la literatura para trabajar desigualdades tiene sobre todo dos beneficios principales. Por un lado, crea conciencia sobre, en este caso, pues sobre el colectivo trans, pero sobre cualquier tipo de desigualdad. Y también hace al alumnado partícipe del cambio, ya que ellos mismos están creando algo. Están reflexionando porque están seleccionando versos y creando su propio contenido. Además, el trabajo es dinámico y es creativo dentro del aula para conseguir motivar al alumnado y que cooperen durante toda la acción formativa. Es importante tener en cuenta que las bases de esta propuesta didáctica se pueden adaptar a otros niveles educativos, modificando la selección de textos y adaptándola a la madurez del alumnado, pero también se puede extrapolar a cualquier tipo de discriminación, haciendo pues la selección de alguna obra donde se trate de eso, ¿no? Al final, pues una parte esencial del trabajo en el aula también reside en los debates que se generan, y este tipo de actividades genera conversaciones, no solo durante la acción formativa, sino después hablando con el profesor o hablando entre ellos, y donde pues tendrán un espacio en el que compartir tanto situaciones que hayan vivido como reflexiones generales sobre el tema. Y bueno, esto sería todo sobre esta propuesta didáctica de poesía para concienciar sobre el colectivo trans. Quedo a la disposición de todo el mundo para que me realicen cualquier tipo de pregunta que quieran hacer pues a través del chat, y que responderé lo antes posible. Muchas gracias.